Bueno, estamos considerando este capítulo 6 del Evangelio de Lucas, un evangelio muy preciso que escribiera el doctor Lucas. No es un apóstol Lucas, sino que es un testigo de primera mano de los hechos que ocurrieron en la vida del Señor Jesús, y él se propuso poder contarlos todos detalladamente. 2 libros, Lucas y después en el libro de los Hechos, en la segunda obra escrita por Lucas en los tiempos de la Iglesia, también escrito con muchísimo detalle, como un hombre como él, un médico, una persona ilustrada, puede hacer. Por eso es tan rico en detalles el Evangelio de Lucas. Estábamos mirando el capítulo 6, lo que se dio a llamar el Sermón del Llano. ¿Cómo es esto del Sermón del Llano? Todos conocemos el Sermón del Monte, está en Mateo capítulo 5. Pero en el capítulo 6, verso 17, dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírles y para ser sanados de sus enfermedades. Bueno, ¿cómo es esto? No hay ninguna contradicción. Posiblemente el Señor Jesús repitió las enseñanzas más de una vez. Acá aparecen algunas cosas más que en el Sermón de la Montaña. Posiblemente el Sermón de la Montaña lo dio en una ocasión y acá lo vuelve a repetir en un lugar bajo. No hay ninguna contradicción en esto, porque no hay enseñanza, difícilmente, no es que no la hay, que quede de una sola vez. La palabra de Dios dice renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. A esa fuerza de escuchar muchas veces las mismas cosas que se van fijando en nosotros. Posiblemente el Señor Jesús alguna de estas enseñanzas las repitió varias veces en distintos lugares. No todas están registradas en la Biblia. Así que no hay contradicción alguna. En el verso 27, el Señor le viene hablando de las bienaventuranzas a todos, de cómo funciona su reino. El Señor siempre está hablando del reino, no está hablando de la iglesia, habla del reino de Dios, a judíos que conocían muchas cosas del antiguo pueblo de Dios. Pero en el verso 27 es como que cambia la dirección y dice, pero a vosotros los que oís. Pero a vosotros los que oís. ¿Quiénes son aquellos que escuchan? Aquellos que son suyos, que lo siguen, que escuchan con atención, que escuchan para recibir la enseñanza. Muchos escuchaban al Señor para ver si lo podían contradecir, muchos escuchaban al Señor a ver si lo podían sorprender en alguna palabra, para hacerlo caer o tropezar, pero aquellos que oyen de buena voluntad, el Señor tiene toda una enseñanza especial, porque esos son los suyos. La manera de oír es oír para ver qué hacemos con lo que se nos está diciendo, no solamente para ilustrarlos. Entonces le habla de este tema tan sensible que nos hablaban el jueves pasado, de amar a los enemigos. Amar a los enemigos es una utopía, es algo muy difícil, pero el Señor Jesús lo dijo muchas veces. Por lo tanto, si el Señor Jesús lo dice muchas veces, es porque es posible. Ahora, vamos a aclarar esto. Dice que amemos a nuestros enemigos. Es más, lo dice en el verbo imperativo, dice amad a vuestros enemigos. No dice que los extrañemos, porque extrañar es un sentimiento. Dice que los amemos porque el amor en Dios es un hecho en favor del otro, no es tanto un sentimiento. Dios entiende el amor como un hecho en favor del otro. Esto es amor, no es el amor romántico que nosotros conocemos. Por eso nos resulta tan raro que se nos diga como que amemos a nuestros enemigos, porque lo vemos en términos románticos, en términos del amor de los amigos, en términos del amor de la familia. No. Acá se habla de hacerle bien al enemigo. Por tanto, dice el Señor, si tu enemigo tiene hambre, concretamente, dale de comer. Esa es la manera. Y si tiene sed, dale de beber. Listo. No lo merece, bueno, pero es que el cristiano está más allá. Por eso dice a ustedes los que oyen, a los que me siguen, a los que se identifican conmigo, la enseñanza es esta. Dios está más allá y espera que nosotros que le seguimos podamos estar más allá que el grueso de los mortales. Por eso dijo, si ustedes aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Lo mismo hacen los que no son del Señor. Amor es un hecho en favor del otro. Jesucristo me amó y me cantó una canción. No, Jesucristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque Dios entiende el amor en hechos a favor del otro.
¿Queda claro esto? No se nos pide que los extrañemos. Es un sentimiento para con la gente que tenemos un vínculo de mucho tiempo y cuando no lo vemos los extrañamos, nos vemos a los hermanos los extrañamos. Nadie extraña a los enemigos. Le mandamos una carta, a veces nos viene a lastimar, lo llamamos por teléfono. Hay que entender esto porque es un idioma distinto. Amor es, en la Biblia, acción en favor del otro, no son sentimientos. Por eso que los direcciona. Les dice, amad a vuestros enemigos. Es que las acciones en favor del otro se pueden direccionar tranquilamente. Con los sentimientos cuesta un poquito más, ¿no? Los sentimientos están allí y bueno, están arraigados y están. A la luz de esto, va a continuar diciéndole algunas cosas más que son las que vamos a leer hoy. Les va a hablar de lo que muchos dieron en llamar la regla de oro. ¿Qué significa la regla de oro? No le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a vos. El Señor lo dijo en positivo. Todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, pensá, hagan ustedes con ellos. Clarísima la enseñanza. Todo lo que a vos se te ocurra de bueno, porque nosotros queremos las mejores cosas, nadie quiere que lo maltraten, ¿no? Yo quiero lo bueno, quiero que me respeten, quiero que me quieran, quiero que me saluden, un montón de cosas. Todos queremos ser aceptados. Bien. Todo lo que ustedes quieran, y esta palabra es para nosotros que formamos su pueblo, todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, hombres y mujeres genéricamente, hagan ustedes con ellos. El Señor vino a poner donde no había. El Señor nos amó a nosotros primero, por eso dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El Señor puso cuando no había y tuvo una respuesta de muchos corazones, también tuvo el rechazo de otros tantos. A lo largo de muchos años se escuchó muchas veces las palabras de desánimo de algún hermano que dice, en esta iglesia no hay amor. A lo mejor vos lo pensás, o a lo mejor lo escuchaste, o el día que se lo escuches a alguno decir, lo que pasa es que en esta iglesia no hay amor, dice, mira, tenés una hermosa oportunidad de ponerlo. Y a lo mejor ser el primero, ser un pionero. Si no hay amor, ponelo vos. Porque cuando no había amor en este mundo, estaba irreconciliado con Dios, peleados estábamos entre los hombres, Dios puso, nos amó. Y a consecuencia de eso es que muchos le amamos a Él. Pero Él dio el puntapié inicial. Hermanos, nosotros tenemos como cristianos que dar el puntapié inicial, poner donde no hay. ¿Qué se le hace con los enemigos? De los enemigos se vengan. No, si tiene hambre le vamos a dar de comer. No vamos a buscar la venganza, no vamos a buscar la revancha, porque eso nos pone por debajo del ofensor. Nunca te olvides, la venganza nos pone por debajo del ofensor. Es peor. En tantos años se lo habré contado. Hace muchísimos años Israel tuvo una primera ministro, una presidenta. No tiene cargo de presidente, de primer ministro. Bueno, tuvo hombres notables. Pero entre ellos tuvo una mujer, se llamó Golda Meir. Y en su eterna pelea y guerra con los árabes, Golda Meir dijo, le podemos perdonar a los árabes que hayan matado a nuestros hijos. Le podemos perdonar a los árabes que hayan matado a nuestros hijos. No le podemos perdonar que los hayan transformado en lo mismo que ellos. La venganza nos transforma exactamente en lo mismo que aquel que nos lastimó. Nos pone por debajo porque normalmente son desmedidas las venganzas. Lo explicaba el hermano el otro día. El ojo por ojo, diente por diente. Bueno, un buen hombre, entiendo, de buena intención, como Gandhi dijo ojo por ojo, diente por diente, y el mundo se va a quedar ciego. Bueno, ya nos explicaron lo que significaba ojo por ojo y diente por diente. Fue acotar las venganzas, eran desmedidas. Por un ojo mataban a él y a toda la familia. Entonces Dios dijo justicia. Un ojo es un ojo, un diente es un diente, una vida es una vida. Lo que quiso hacer con eso no es fomentar la violencia, sino limitar. Listo, hasta acá, hasta acá. Las venganzas normalmente son desmedidas. Acordate de esto. Te ponen por debajo, espiritualmente hablando, de la persona que te ofendió, sea creyente o no sea creyente. Dios espera que nosotros, por su misericordia, estemos más allá. Que pongamos donde no haya. Poner. A veces ya no. Aunque alguna vez se puede escuchar. En televisión decía, se necesitan dadores.
de cualquier grupo y factor. Tal vez la sociedad era más chica, ¿no? Ahora, bueno, a veces se habla de que se está esperando un corazón o algo, pero antiguamente en la televisión se pedía sangre y se decía, se necesitan dadores de cualquier grupo y factor presentarse en lugar tal y cual para una persona que por ahí necesitaba 20 dadores de sangre. Se necesitan dadores, el mundo necesita dadores, la iglesia necesita dadores, personas que pongan donde no hay, porque eso genera un efecto beneficioso para quien pone y para quien recibe. Por eso algunos le llaman la regla de oro. La palabra de Dios dice, no se equivoquen, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si ponemos intolerancia, no podemos esperar que del otro lado tengamos aceptación. Por eso nunca se termina la guerra en el mundo, porque todos están esperando que el otro baje las armas. La mejor manera es de poner uno mismo las armas. Posiblemente el otro haga lo mismo, y si no, yo habré hecho lo correcto. Ahora el Señor les va a dar una cantidad de enseñanzas que son para nosotros, que somos su pueblo. Ustedes los que oyen. Vamos a amar, concretamente. Tiene hambre, le damos a comer. Tiene frío, le damos un pullover, por más que él me haya hecho daño. ¿Por qué? Porque no somos iguales. No somos iguales. Por la misericordia de Dios, no somos iguales. De nosotros, ¿qué se espera? Más. En el verso 37 del capítulo 6, el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que das, que medís, os volverán a medir. ¿Qué significa esto del regazo y demás? Cuando se iba a dar semilla o algo, el delantal se lo levantaban, así como una bolsa, y le ponían ahí, lo usaba de bolsa. Bueno, era una medida. Con la medida que vos das, es posible que también te den a vos. Es un ida y vuelta que esto no falla. Comienza diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados. Vamos a hacer una aclaración acá, porque la necesita, si no, no la haríamos. Yo he escuchado también a lo largo de los años, hermanos, que dicen, no hay que juzgar, no juzgues, te equivocás. Capítulo 7, si no recuerdo mal, de Juan, verso 24, dice, no juzguen según las apariencias, sino con justo juicio. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan, no hay trabajo más difícil que el del juez, es pero muy difícil. A mí me gustan las películas judiciales, a veces tardan 2 horas, pero tengo un problema, me convence la defensa y me convence la fiscalía. Si fuese un juez no sabría qué hacer, porque a veces son tan convincentes los argumentos de la fiscalía, dice hay que matarlo, no hay otra, ¿no? Y el de la defensa dice, y no, hay que darle un premio. Pues pónganse de acuerdo, pero son tan convincentes los abogados, tanto sea fiscal o defensor, que es tarea difícil para el juez, que tiene que interpretar un montón de situaciones y no equivocarse. Entonces, hay que juzgar, porque juzgar significa discernir. Y esto tiene que ver con la esencia del ser humano. Tenemos que discernir qué es bueno y qué es malo. Tenemos que discernir qué está bien y qué está mal. No es que no se juzga nada. No hay que juzgar según las apariencias, a la ligera, sí con juicio justo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto se refiere al tema de juzgar a la ligera, a veces sin tener los elementos. Tal vez te lo conté también. Una vez me miré una película judicial, estuvimos como 2 horas y media. Me convenció la defensa, me convenció la fiscalía, el culpable era el juez que tenía una doble vida y saliendo de noche lo mató el juez. Chao, la primera vez en mi vida que vi una película judicial que termina de esa manera. No tiene razón ni la fiscalía ni la defensa, el asesino era el juez. Es muy difícil. Ser juez es muy difícil. Y resulta que muchos de nosotros con rapidez muchas veces nos levantamos como jueces, opinamos, condenamos, ya le dimos la condena, es así, a este hay que... No. Señores, y miren, no lo hagan porque se pueden equivocar. Y no lo hagan porque están sembrando una semilla que en algún momento les va a volver. Si ustedes juzgan, los van a juzgar a ustedes con dureza.
No te extrañes cuando el que esté en el medio lo estén apuntando hacia vos, si sos de juzgar. La palabra de Dios dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa? Que va más allá, que da soluciones. A veces cuando somos implacables con los demás, es posible que un día lo sean con nosotros. Y estemos pidiendo misericordia, un manto de piedad, como se suele decir. Pero resulta que cuando hemos visto a alguno caído, hemos dicho un montón de cosas. A veces hemos llegado a juzgar las intenciones. Las intenciones no se pueden juzgar porque no se ven. El único que puede juzgar las intenciones del corazón es Dios. Y a veces nosotros decimos, no, pero lo que pasa es que él o ella, tal o cual cosa. Estás hablando de lo que supuestamente él o ella piensa. No lo sabes, yo no lo sé. Por eso, hermano, con los años lo que se va aprendiendo es a callarse un poquito más la boca. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. No todo es lo que parece, es otra frase muy común, no todo es lo que parece. Acá el asesino y el juez se equivocaron todos. Y resulta que por ahí metimos una pata hasta acá, hasta la cintura, condenamos a alguien, ya lo pintamos de un color, que el que lo escucha, a mí cuando me hablan mal de un hermano, si no tiene que ver con algo que yo pueda solucionar, le pido que no lo haga. Hay cosas que yo puedo solucionar desde mi función. Si no, no, porque me cuesta volver a mirarlo igual. Porque pienso que tal vez lo que me acaban de decir sea cierto y si yo no lo puedo solucionar, prefiero no saberlo, porque se arma un preconcepto. No, pero a mí mi fulano me dijo, y a lo mejor no era así. Por eso que para ser juez hay que cerciorarse muy, pero muy bien. A veces la gente nos pregunta sobre otros creyentes, ¿usted qué opina de este, del otro? Nada, pues yo no soy el juez de él, para nada, tiene quien le juzgue, es el Señor. El Señor juzgará con justo juicio. Y nosotros no tenemos que ser implacables en esto. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice la palabra de Dios, ustedes que son espirituales los tienen que restaurar con espíritu de mansedumbre, no darle con un palo y pegarle porque está en el piso y patearlo. No sea que tú seas tentado también. Que el día de mañana el que esté en el piso sea vos. ¿Saben de dónde viene la frase el manto de piedad? Dice, che, hay que echarle un manto de piedad. Como diciendo, aflojemos, lo estamos matando, ya lo despellejamos todo, ¿no? Hay que barrer, después de la charla, barrer los pedazos. En una ocasión, cuando terminó el diluvio, las aguas bajaron, Noé plantó una viña. Y del fruto de la viña hizo vino. Y tomando vino, se emborrachó y quedó desnudo a la luz del día. Entonces vino el menor de sus hijos y salió a contárselo a los otros dos. Y sus otros dos hijos agarraron la ropa del padre que estaba desnudo, la agarraron así uno de cada lado, fueron de espalda, sin mirar la desnudez del padre, y lo taparon. Listo. No es un espectáculo para ver. El padre desnudo. A veces no hablamos de la desnudez física. Capaz que alguno por alguna situación quedó desnudo espiritualmente en medio nuestro, ¿no? Entonces, en vez de tenerlo ahí en la cocina de la iglesia contra la soga, dándole, lo tenemos en el piso, lo pateamos y todo, habría que pensar en poner un manto de piedad. No estoy diciendo de ocultar el pecado, se entiende bien. Si hay un pecado, hay que hablar con la persona. Si no escucha, hay que llamar a otro. Y si no, hay que decirse a los pastores de la iglesia que ellos saben lo que van a hacer. Pero esa impiedad de salir a comentarle a otros, a veces en alguna conferencia donde nos encontramos con un montón de gente, y uno dice, che, ¿no sabés lo que le pasó a fulano? Ni me lo conté. No me lo cuentes, porque no se lo puedo solucionar. Y vos lo estás escarneciendo. Y capaz que el que va a quedar desnudo el día de mañana sos vos o es tu hijo y vas a estar suplicando que no le peguen más en el piso. Fíjate lo que sembrás. No te sorprendas cuando tal vez algún día que esté en el piso seas vos o sea yo. Pues tenemos que ser muy cuidadosos. No juzguen, no van a ser juzgados. Pero esto de la ligera, hay cosas que hay que discernirlas si son o no son. No condenemos, no pongamos el cartel enseguida, no porque este o esta, chao, ya le pusieron el cartel en la frente, ya no se lo saca más. ¿Y qué otra cosa decía? Se me corrió la hoja.
Iba a decir otro capítulo. Wow. Perdonad y seréis perdonados. Que demos. ¿Por qué? Porque mejor cosa es dar que recibir, lo enseñó el Señor Jesucristo. No aparece en los evangelios, eso lo dice Pablo, que el Señor Jesús decía, mejor cosa es dar que recibir. Este es un principio de vida en la vida de los cristianos, prontos para dar, especialmente donde no hay, sea amor, una palabra, prestar el oído, hoy no hay quien escuche a quién. La gente habla, son monólogos, hablan los dos, no se escucha. Si no, lo que pasa es que a mí me operaron de esto, a vos te operaron de esto, a mí me sacaron los ojos, siempre al otro le pasan cosas peores. Nadie escucha a nadie. A lo mejor hace falta un oído. ¿Estás dispuesto a gastarte media hora, una hora escuchando a una persona con problemas? Poné donde no hay. Lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar. Este es el consejo que el Señor está dando en estos pasajes. En el versículo 39, y les decía una parábola, una enseñanza no directa, ¿no? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Pregunta. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Y es lo más probable. Es lo más probable. A veces cuando vemos a una persona ciega que está por cruzar, y bueno, cualquiera se ofrece, hay que tomarlo de acá del brazo, del codo, y se lo ayuda a cruzar. Ahora, si otro ciego viniese y le quiere dar ayuda, y lo más probable es que los dos sean atropellados por un vehículo. El Señor Jesús habló de los fariseos y dijo, ellos son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos se van a caer en un hoyo. Después dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado podrá llegar a ser como el maestro. Y después habla de los que sacan la paja, que ven la paja en el ojo ajeno. Son 3 consejos. Hermano, para guiar a otro, supuestamente, tenemos que tener la vista en condiciones. Cada uno de nosotros lleva adentro un pequeño docente. Sabe cómo hay que hacer las cosas, sabe por dónde es. El Señor es luz, el Señor es guía y el camino es oscuro. A veces cuando vemos ciertos líderes que van a la cabeza de tantos movimientos, lo vemos sin luz. ¿Dónde va a llevar esa gente? Al mismo lugar donde va a caer él. Está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado con este tipo de cosas. Ahí en Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que seremos juzgados más severamente, será la traducción, porque la Valera dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Voy a ir al infierno, no está hablando de eso. No se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que serán juzgados más estrictamente. Para poder guiar a otra persona, hay que conocer el camino. Hoy todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo ofrece curso de esto, curso del otro, liderazgo, sea pastor en 48 horas, sea líder, sea... ¿Conocerán el camino o lo llevarán al mismo pozo donde van ellos? Después el Señor dice, mira, el discípulo no es más que el maestro. Así que se supone que el que va a enseñar y debiera conocer un poco más que el enseñado. Debiera ser así. A veces cuando escuchamos cosas, todos vemos en internet cosas, ¿no? Escuchamos maestros. Pobrecito el discípulo, ¿no? Pues si el maestro ve como ve, el discípulo pobrecito está perdido. Y el último consejo que da es también de una vocación que tenemos los seres humanos acerca de los defectos en la vida de los demás. A mí personalmente no hay cosa que más me moleste que ver mis pecados practicados por otros. Es una cosa que me revienta, me cae muy mal, ¿no? Y cuando esto pasa... es porque aquello que nos pone tan mal, seguramente está en nuestra vida y nosotros no lo vemos. Y acá da el ejemplo de que le queremos ayudar al hermano sacándole una paja del ojo, una basurita, ¿no? Vamos a meter la basurita acá y nosotros tenemos un tronco metido acá. Hay gente que es especialista, le anda revisando los ojos a los hermanos, a ver, no, porque le busca el detalle, una cosita en el ojo, a veces una pestaña que se mete y molesta como si fuese un hierro doble T, ¿no? Y es un pelito.
Bueno, el otro me va a ayudar, pero el que me va a ayudar se supone que tiene que tener buena vista para verlo. Y no, el otro tiene un palo metido en el ojo que se le va hasta el cerebro. Es toda una vocación que hay por andar mirando los pecados ajenos. Cuando algo me molesta mucho, a fuerza de años y tantas cosas más, lo busco y resulta que normalmente está en mi vida. Y me revienta mucho que los demás practiquen mis pecados. Porque si son mis pecados son debilidades, cuando los hace el otro son pecados aberrantes, un montón de cosas, cómo me molesta tanto y cuánto. Bueno, mis amados, está mal ayudar al hermano o a la hermana que tiene una dificultad, le vamos a hacer una observación, no está mal. Si primero nos hemos revisado nosotros delante de Dios y hemos sido honestos. Ahí en Romanos dice Pablo, miren que en lo que juzgan ustedes a otros, se condenan a sí mismos. Porque ustedes dicen que no hay que hacer esto y resulta que lo hacen. La introspección, el mirar hacia adentro, es algo que la gente inmadura no puede hacer. No le podemos pedir a un chico, a una criatura, una definición de su interior. El chico mira del ojo para afuera, no tiene introspección. El maduro tiene introspección. Se examina a sí mismo y se examina delante de Dios. Por eso el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino recto. ¿Qué dice el Señor? A veces le preguntaban al querido Jorge Escopazo, que algunos de ustedes conocieron. Che, dice, era uno de los pastores de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Algún otro le preguntaba, no sé, preguntarle al Señor, le decía él, ¿viste? Pues si no, está fenómeno, a veces juntamos los pastores y nos metimos uno con otro. No, la nuestra ya estamos por tirar la pared abajo, ya no entra más gente, no sabemos si hace la pirámide humana, y resulta que no es tan así. Bueno, hermano, ¿qué dice el Señor? Ahí está la iglesia de la Odisea, ellos y nosotros vemos perfectamente, en la Odisea se fabricaba colirio, tantos, 2000 años atrás, colirio que es para los ojos. Y el Señor le dice, vos tenés que ungir tus ojos con colirio. Somos fabricantes. No, vos no entendés. Vos fabricás el que es para este ojo. Yo te estoy hablando del ojo espiritual. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuál es el resultado del examen? Sos pobre, ciego y desnudo. Y miserable, me olvidaba. Chao. Yo que pensé que andaba bien, soy fabricante de colirio. Tú que enseñas a otro, dice la palabra de Dios, no te enseñas a ti mismo. Suele pasar. Especialmente con los que abrimos mucho la boca en este lugar. La verdad da mucho temor. Yo a veces escucho, ¿no? Como todos, escucho el material mío. Alguno va a la página, alguno va a YouTube. Y algunas veces les he dicho a los hermanos, por favor, no lo suban. Porque me he sentido muy mal. Es muy fácil ver la falla en la vida de otro. Lo muy difícil es verlo en la vida propia. O aceptar la corrección cuando alguien la ve, viene y dice, ¿me permitís? Él tiene su ojo limpio, ya lo acondicionó delante de Dios. Mira, me parece que esto no lo estás haciendo bien. Y poder recibirlo. Bueno, hermanos, unos consejos prácticos, unos pocos. ¿Vamos a amar a los enemigos? ¿Lo vamos a extrañar? No, extrañar es un sentimiento. ¿Le vamos a dar de comer si tiene hambre? Vamos a rehusar vengarnos, porque la venganza es de Dios, entre otras cosas. Nos pone por debajo del ofensor. Entonces dice la palabra de Dios, den lugar a que Dios haga justicia. Cuesta. Todos queremos ser vengados, vindicados, como se explicaba en el otro día, ¿no? Bueno, los cristianos dejamos de lado, renunciamos a la venganza, a vengarnos. No lo vamos a hacer. Es más, si tiene hambre, le damos un plato de comida. Y si está en el piso, lo vamos a levantar. Y si necesita ayuda, aunque Él no la dio nunca, nosotros vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos distintos. No juzguemos a la ligera, no condenemos. Yo quiero que me perdone. Todo lo que quieras que los hombres hagan con vos, acordate de esto porque esto lo engloba todo. Palabras del Señor Jesús. Todo. Pensá bien en la palabra todo. Todo significa todo en la Biblia. Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Quien quiera que sea, creyente o no creyente. A veces hacemos una separación, ¿no? Bueno, sí, con los hermanos una cosa, lo de afuera le vamos a dar con el zapato con clavo. No. De tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia. El Señor amó al mundo, lo cual incluye la iglesia que Él formó, sí,
que procuren hacer bien a todos, dice la Biblia, mayormente a los de la casa de Dios, a los hermanos. Pero el bien, que es la forma práctica del amor, es para todos. Vecino, pariente, desconocido, todos. Mayormente, obviamente, a lo de las casas de Dios. Hermano, unos pocos versículos, reléanlos en la casa. ¿Le vamos a dar una manito a alguno con sus pecados y defectos? Peguemos una miradita a ver cómo andamos por casa, ¿no? Como se suele decir. Y por casa, ¿cómo andamos? Y resulta que por casa venimos flojos de papeles. Esperemos que no. Señor les bendiga mucho. Nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo jueves.